Buenas tardes a todos, soy Mario Gallardo y esto es Entre Paréntesis. Me alegra que estén con nosotros. Les doy la bienvenida luego de varios meses de ausencia por las circunstancias que todos conocen y les recuerdo de que esta emisión llega por un apoyo extraordinario que nos brinda el Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para el reinicio de las actividades en este año, hemos planificado dos emisiones que son muy parecidas y tienen que ver con autores provenientes, originarios, mejor dicho, del Río de la Plata, argentinos. Y vamos a tener en esta primera emisión a los autores, una discusión sobre los autores quizás los autores canónicos del siglo XX argentino, que son Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Para este programa, para esta cita, tengo el honor, el enorme placer de contar no solamente con un amigo, sino con un intelectual destacadísimo, con un filósofo, un escritor, un pensador, un humanista en todo el sentido de la palabra, a quien me lleno de orgullo en llamarlo amigo, porque a Raúl fue también maestro mío de filosofía en la universidad, aunque todas las taras que yo pueda tener en materia filosófica no se le pueden adjudicar a él, pero sí con Raúl hemos tenido una larga amistad, hemos compartido en muchos momentos sobre temas como este. Bienvenido, Raúl. Nos alegra mucho tenerte con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, igual. Yo también me siento muy honrado por estar en este espacio tan prestigioso al cual he seguido mucho el año pasado. Y bueno, parece un poco raro estar frente a una cámara hablando, ¿no? Casi como un soliloquio, ¿no? Pero sin embargo estamos en un diálogo. Yo sí he tratado de propiciar siempre una pedagogía del diálogo, ¿no es cierto? Y en la actualidad se confunde, lamentablemente, comunicación con conexión, ¿no es cierto? Una empresa que se llama Prezi dice estemos conectados. Por suerte no dice estemos comunicados, dice estemos conectados, pero la gente lo toma como un sinónimo. Y los sinónimos no existen, tú lo sabes bien, Mario, ¿no? Los sinónimos no existen. No existen. Los diccionarios de sinónimos a veces recurrimos a ellos. Bueno, ahí vamos a hablar, creo, en algún momento de la traducción y de una serie de cosas, ¿no? Pero, bueno, no quiero empezar ya a hablar de temas que nos han mantenido en vilo, como diría Heidegger, en el ser y tiempo. Nos han mantenido en vilo durante muchos años y a través de los cuales hemos compartido muchos convivios, ¿no es cierto? Me hubiera gustado que esta reunión hubiera sido alrededor de una copa de hidromiel, como tomábamos. Excelente. Me he enterado últimamente que la hidromiel, yo pensaba que la hidromiel era una bebida griega, ¿no? Porque parece que los vinos griegos eran sumamente ásperos y horribles, ¿no? Entonces tenían que mezclarlos con un poco de agua y miel. Pero parece que también los vikingos tomaban hidromiel, ¿no? Así que no sé si era debido o qué, o si usaban ya o tenían los vinos del Rin quizás en esa época, pero parece que usaban hidromiel. Bueno, Mario. Probablemente alguna de esas mezclas explosivas que tenían. Algunas cepas francesas, algún otro. Sí, saquearon París varias veces, pues. Así que sí, probablemente claro. Se llevaron algunas cuantas botellas. En Normandía también, ¿no es cierto? Claro, se quedaron en Normandía. Sí. Claro, exactamente. Bueno. Raúl, para ir entrando en materia, no sé si alguna vez en alguna de estas conversaciones hablamos sobre esto. ¿Cuál fue tu primer contacto con la obra de Borges? Bueno, es difícil. Bueno, la verdad, es de hace muchos años, ¿no? Yo no tengo tantos, pero sí son unos cuantos en donde me acerqué a la obra de Borges. Bueno, a la obra de Borges y de Cortázar. Creo que más primero a la obra de Cortázar,
que quizás es un autor más cercano a la juventud, ¿no es cierto? Cuando uno es joven, más o menos a los 20 años, me acuerdo que estaba haciendo el servicio militar y había una edición de algunos cuentos de Cortázar, como El Perseguidor, por ejemplo. No me acuerdo qué otros cuentos. Era una edición muy barata, digamos, de Centro Editor de América Latina. Fue una editorial que creo que después desapareció en Argentina. Entonces, en ese momento disfruté mucho y me imbuí de la literatura cortasariana, ¿no? También creo que hay yo he estado estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires. Para mí fue una especie de rayo, ¿no es cierto?, de iluminación completa cuando pasé de la educación media a la universidad, ¿no es cierto? Profesores que me abrían un mundo totalmente increíble, ¿no? Y ahí también profesaba, como diría el mismo Borges, profesaba Jorge Luis Borges en la cátedra de filosofía, de literatura inglesa, ¿no? Ahí sí lo vi muchas veces a Borges, lo vi muchas veces en la calle. Hubiera podido conversar con Borges quizás alguna vez, nunca lo hice. En fin, no sé por qué razones extrañas, pero sí muchos amigos y amigas conocían bien la obra de Borges y me fueron introduciendo a la obra de Borges. También en esa época leíamos profusamente a Sartre y a otros autores, ¿no? Pero digamos dentro de la literatura, y a García Márquez también, ¿no? En esa época había sido publicada por primera vez en la Argentina, creo que fue la primera edición de 100 años de soledad, ¿no es cierto? Eso lo leíamos en esa época también. El otoño del patriarca, etcétera, todas estas obras de la literatura del boom, ¿no? Ese era el momento del boom, es boom exactamente, ¿no? Entonces mi aproximación a Borges fue más o menos por esa época, en donde también, estaba muy emocionado leyendo los clásicos griegos, estudiando el griego también, porque teníamos que estudiar una lengua clásica y dos lenguas modernas, de las cuales elegí el francés y elegí el alemán, no para hablar. Una vez quise explicarle a una profesora de alemán de aquí que quería estudiar alemán, no para hablarlo, sino para leer y traducir, ¿no es cierto? Creo que no me entendió, ¿no es cierto? Pero sí tuve una maravillosa maestra, docent, como se diría en alemán, doña Margaret, no doña Margaret, doña Frau Lutz, Frau Lutz, ay Dios mío, Frau Benaton. Ella está viviendo en Alemania actualmente, ya retirada, muy viejita, y a veces nos comunicamos. Bueno, pero eso fue una digresión. Más o menos eso te explica el ambiente, no solamente de Borges, sino de Cortázar. Y además quisiera decir que en esa época también tuve una especie de pequeña vida bohemia adolescente, ¿no? Porque me fui a la casa de mis padres, alquilé un pequeño cuarto, una guardilla. Un amigo judío con el cual hacíamos música me dijo irónicamente, esta guardilla es la misma que tenía una amiga mía en París. Pero claro, esta estaba en Buenos Aires y la otra estaba en París, ¿no? Esa era la pequeña diferencia. Era algo muy extraño porque era una familia judía en el barrio de Once, ortodoxa, ¿no es cierto? Hacía sus ritos en un patio. Era lo que en Buenos Aires se llama un conventillo, es decir, que alquilan cuartos, y entonces se subía por una escalera, era un cuartito que quedaba ahí al lado de la terraza, y yo era el único que tenía el acceso a una gran terraza, ¿no? Entonces me sentía muy bien porque había bastante espacio en esa terraza. Ese también era un ambiente como el Club de la Serpiente, con mutatis mutandi, no quiero decir que eso fuera exactamente, pero sí era un poco el ambiente bastante parecido al por lo menos el de la Facultad de Filosofía,
Estamos hablando más o menos de los años 68, ¿no es cierto? Que hubo grandes movimientos sociales en todo el mundo, el 68 francés también, y todo eso es Jean-Paul Sartre y mucha otra gente a los cuales leíamos mucho. Pero también leíamos a los autores latinoamericanos. El boom, el boom de la literatura latinoamericana nos despertó a todos una conciencia latinoamericanista que es muy importante, ¿no es cierto? Tuvimos conciencia de que teníamos una literatura universal que partía de Latinoamérica, ¿no es cierto? Que es la única forma de tener una literatura universal, partir de unas raíces muy auténticas y, claro, surgieron autores extraordinarios, ¿no? En esa época es una pléyade verdaderamente asombrosa, ¿no? Incluso yo pensé en algún momento, esa es una de las tesis que nunca defendí en un jurado académico ni en otros espacios, sino en círculos de amigos como el que hemos tenido contigo y lo seguimos teniendo de vez en cuando, que es la tesis de que no existe una filosofía latinoamericana, aunque hay 2 o 3 ensayos que dicen, uno de ellos se llama filosofía latinoamericana como filosofía sin más. Yo creo que eso es un poco forzar las cosas, ¿no es cierto? Además voy a decir otra cosa más adelante, si me lo permites, sobre la filosofía un poco radical también si se quiere. Pero lo que quiero decir ahora es que para mí, en esa época al menos, y creo que sí es válida todavía esa tesis, no hay verdaderamente una filosofía latinoamericana, sino que esta filosofía la podemos buscar en la literatura realmente, ¿no? Y además tener conciencia de que es una literatura verdaderamente importante a nivel mundial, ¿no es cierto? No creo que envidiable, ¿no? Francamente envidiable. Habría que ver por qué razones, porque a veces se producen esas eclosiones casi misteriosas, ¿no es cierto? Yo a veces me pregunto, por ejemplo, cómo haría Jean-Paul Sartre, cómo haría Heidegger un poco antes, pero en una época terrible, ¿no? En medio de guerras estar escribiendo esos libros extraordinarios, no me lo imagino casi, ¿no? Pero sí lo hicieron, ¿no? Bien, aparentemente empezaste a tocar el tema de una manera tangencial, pero fíjate que era algo que te quería, entre mis apuntes que tengo acá era lo primero, porque en primer lugar sos argentino, pero además sos porteño, nacido en Buenos Aires. Y Ajá, perdón. Esa parte de esa diferencia, yo gracias a una afortunada conjunción de los astros, te tuve muy cerca y tuve cerca a Sarita también, a Sara Roy, a quien ojalá y esté por ahí, le envío un abrazo fraterno, pero me ayudó mucho a iluminar mis primeras lecturas de Borges y de Cortázar. Y hay algo esencial de que, según conversaba con ella y yo lo intuí y luego lo comprobé a través de algunas lecturas, tenía que ver precisamente con el hecho de cómo el entorno, indistintamente, Buenos Aires como tal, condicionó el surgimiento de una literatura distinta. Bueno, la ficción fantástica tiene un fondo ahí bastante fuerte, pero también la obra, tanto de Borges como de Cortázar, yo la veo imposible de desarrollar si no es con esa esencia del ser porteño. Entonces, por eso es un poco lo que me estabas diciendo, que es tu entorno, tus amigos, esa guardia donde de alguna manera se reedita o se anticipa, dependiendo de la época en que fue, lo que ocurre con el Club de la Serpiente en Rayuela de Julio Cortázar. Yo primero vivía sorprendidísimo, yo he leído varias veces Rayuela, es una novela a la que vuelvo siempre, creo que es inagotable. Inagotable, absolutamente. Es inagotable, igual que vuelvo siempre a Borges,
por Claro. más de que en mis épocas de estudiante fui criticado por eso. Era ser no solamente alguien de derecha, leer a Borges, sino también tener una especie de reacción eterna en la cabeza. Una tontería que nunca, si no me Sí, importó en aquel tiempo, menos me importa ahora. esa misma tontería existía en la Argentina también, sí, es Pues cierto. vos me la referiste precisamente cuando me decías que se pasaba varias gente y que no entraba. Yo me hubiera peleado por ingresar al aula donde Borges impartía clases de Claro, literatura inglesa. Entonces, exacto. pero la parte esa y luego Sarita me decía que sí, y me decía, yo tuve amigos, dice, incluso, bueno, sobre todo en la época de universidad, incluso antes me decía, y ese tipo de reuniones que le sorprende tanto, ese tipo de citas que tenían tan heterogéneas, tan diversas, tan locas, pero tan llenas también de música, de jazz, Sí, de cultura general, de libros, de pintura, con alusiones tan tales como la que la maga le dice que parecía un Mondrian, pero le dice no, es más bien un Vieira da Silva, le dice. claro. Entonces que son casi crípticas para algunos, ¿verdad? Pero me dice, eso ocurría. Yo tenía amigos, yo Claro, quizás no me dice porque no era bohemia, dice, pero sí yo tenía amigos y fue cuando me dijo Raúl incluso tuvo un apartamento, esa guardia la que lo dice, y ese tipo de reuniones parece que las tenía. Entonces, hay algo que yo creo que de ahí debe partirse para el análisis de estas obras y es esos condicionantes, por así decirlo, que impide el contexto. Pero bien, yo era algo que te quería preguntar, o sea, si crees de que es una tesis válida. para mí sí, absolutamente. Realmente sí es, yo siempre he pensado, por ejemplo, he pensado que yo leí 100 años de soledad, por ejemplo, en Buenos Aires. Pero en realidad, para un hablante de porteño, del dialecto porteño, ¿no es cierto? Que también de eso tenemos que hablar en algún momento, ¿no? Digo un hablante porque una persona que pertenece a una cultura muy especial, digamos, dentro de Latinoamérica, porque también en Argentina tenemos que diferenciar mucho. Una cosa es Buenos Aires, Sarita es de La Plata, que es una ciudad muy parecida y muy cercana, ¿no es cierto? Y además un contacto permanente, ¿no? No creo que se pueda hacer diferencias realmente, aunque los platenses son muy nacionalistas, muy platencistas, diría yo. Lo mismo que Montevideo, ¿no es cierto? Una ciudad tan paralela a Buenos Aires, pero a pesar de eso, también muy diferente. Yo creo que sí, yo la tesis que tenía a partir de la lectura de 100 años de soledad, que daba lugar a muchos ensayos, a todas la necesidad de hacer las genealogías, de explicar esto y el otro, etcétera. Yo creo que lo vine a entender cuando llegué a Honduras, porque ese mundo que describe García Márquez es el mundo de la Latinoamérica interior, ¿no? No es del mundo de una Buenos Aires que siempre estuvo mirando a París, sobre todo, no a otro lugar. Yo diría que no es casual que Julio Cortázar se fuera a París, a vivir a París, ¿no es cierto? No es absolutamente nada casual porque ese fue el sueño de los argentinos, también el mío en algún momento, y desde Esteban Echeverría, ¿no es cierto? Un poeta romántico que escribió un cuento muy impresionante que se llama El Matadero, ¿no es cierto? Muy famoso también, además de haber sido poeta. Pero y además trajo las ideas francesas, todo ese ambiente de los cafés, de las reuniones, de las tertulias. Por eso esta restricción de la pandemia es terrible para la cultura, ¿no es cierto? Ahora hay manifestaciones, no sé si manifestaciones o hubo una especie de plantón en París o en alguna ciudad de Francia sobre esto, ¿no es cierto? El efecto que produce la pandemia sobre la cultura es absolutamente terrible. Y también sobre los niños, ¿no es cierto? ¿Cómo puede haber clases virtuales en un kinder, ¿no es cierto? Es algo absolutamente imposible y terrible porque afecta a la socialización, a algo que el ser humano necesita y que es
la necesidad de socializar, ¿no es cierto? Yo extraño muchísimo las reuniones que, bueno, son diferentes a las que se hacían en la Argentina porque somos otras gentes, ¿no? Pero siempre con esa riqueza que tú mencionas, ¿no es cierto? Ha estado presente la música. Yo participé más o menos a los 18 años en el Coro Polifónico Nacional, ¿no es cierto? Y eso también me ayudó mucho porque después de los ensayos que se hacían en un lugar maravilloso de Palermo que se llama el Palais de Glas, salíamos a tomar una copa de vino blanco, relacionarnos con pintores, porque la escuela Pridi Iliano Pueyrredón, que está muy cerca o estaba muy cerca de ese lugar, y así se armaban siempre unas reuniones maravillosas. Entonces, esos cafés, lo mismo en Madrid, ¿no es cierto? Son famosos los cafés de Madrid, donde se hacían las tertulias literarias, ¿no? Y también en Francia, ¿no es cierto? Jean-Paul Sartre y otros escribían en el Café de la Flore, ¿no? Por ejemplo, o cosas así, ¿no? Entonces, creo que este tipo de reuniones, tú me mencionabas ahora, hace un momento, y no sé si lo puedo mencionar o es una indiscreción, que Sergio Ramírez nos mandaba un saludo por una reunión que hicimos por un libro que presentó en Honduras, ¿no es cierto? Y eso me da un gran gusto porque se ve que en su memoria todavía perdura ese recuerdo de esa reunión que fue muy agradable, por cierto. Yo pienso también en eso por el tema mismo de la pandemia, ¿no? O sea, cómo se puede crear, cómo se puede seguir creciendo en materia cultural. Bueno, pienso sobre todo en literatura, en todo lo que se pierde. Hay una cantidad de libros dedicados precisamente al tema ese de la convivencia, al tema del departir, del café, al tema de las reuniones, tanto y a ambos lados del océano, pues. O sea, Claro. son tradiciones que nos vinieron. Yo tengo algunos amigos mexicanos que viven prácticamente de punta con todo este tema, ¿verdad? Con el encierro, con el que desean volver a compartir. Y tomando esto es tan importante porque ese es otro aspecto de que son un tanto paralelos. Yo quisiera señalar lo primero el tema esencial de ambos, ¿no? Que es el lugar donde nacieron, la educación que tuvieron. Y aquí me llama la atención también ese componente tan fuerte que se denomina, algunas de manera despectiva lo utilizan, el componente libresco, ese elemento. O sea, el volumen de lecturas que encontramos en ambos. Hay quien, te digo esto porque yo quería compartir en esta conversación más que todo ciertas semejanzas, porque la gran contradicción que todo mundo saca siempre, incluso recibe algunos mensajes, es esa dicotomía en el término político entre Borges y Cortázar, que definitivamente existió, pero que no marca la esencia digamos, de una relación literaria que efectivamente tuvieron. Hay gente que no sabe de que Casa Tomada, el primer cuento publicado de Cortázar, Borges lo publica en Sur. Borges. Y Julio Cortázar en varios lados, tanto desde cartas que envía como de documentos autobiográficos, como entrevistas, deja claro que era un muchacho cuando llegó nervioso y ni siquiera se atrevió a entregarlo en las manos, sino que lo dejó sobre el escritorio. Exacto. Y luego se fue a esconderse, ¿verdad? Y un día fue a ver el suplemento que estaba el suplemento ahí y se apareció con que ahí estaba, se encontró con que ahí estaba su cuento. Y fíjate que fue el año pasado, en uno de los libros que me regaló nuestro común amigo, el poeta Costa. Oh, sí. Entonces, don Oscar me trajo un libro que son unas entrevistas de y sobre Borges. Y entonces hay una parte donde aparece María Kodama, que es una dedicada a ella, y entonces le hablan de Julio Cortázar. Y entonces cuenta ella la anécdota, lo que ella pudo vivir, de que estaban con Borges. Estamos hablando de un Borges de que tendrá, ¿cuánto? 80 y pico de años. Están de visita en el Museo del Prado y ella le dice, allá está Julio Cortázar, le dice.
Ah, Y ella dice que parece que Borges como que no lo vio como muy entusiasmado y dice que es que el tema de la cuestión política era bastante fuerte, ¿verdad? Pero claro. dice ella, pero Julio Cortázar se acercó, dice, se acercó y que tanto sus ojos como sus actos era una cuestión como muy fraterna, y le Claro. agradeció, le dijo a Borges que quizás nunca había tenido la gentileza de agradecerle como es debido el haberle publicado ese cuento. Y Claro. dice ella que Borges se lo agradeció también y le dijo, lo bueno, le dice, es que yo acerté, le dijo, Qué con haberle maravilla. publicado eso. Y una salida típicamente borgiana, sí. Borgiana, exacto, que ese es el otro elemento que hay quien dice que para comprender, y te lo digo, no, son varios profesores, críticos literarios que dicen que para comprender a Borges había que hacer como hizo Norman Thomas Di Giovanni, ir a vivir ahí cerca de él y comprenderlo y verlo en su esencia argentina. Por eso me encanta siempre conversar contigo, porque el tema es ese, hay una vivencia de que hace posible de que comprendamos mejor a sus. Sin embargo, Sí. hay otra parte que yo te quería decir y es el tema, porque sos filósofo de profesión y en esencia. Siempre se ha hablado, ¿cómo pudieras resumir, digamos, el hecho este del trasfondo filosófico en los cuentos de Borges? ¿Qué nos pudieras decir sobre esto como para iniciar un poco un tema, otro punto? Bueno, esa pregunta es sumamente difícil. Sí, Es la pregunta más difícil. Si me la hubieran hecho, pero no, me hubieran pero aplazado. hay que hacerla, hay que hacérsela a Pero alguien, a un maravillosa filósofo, pregunta. No y a un no había filósofo. pensado en esta pregunta. Más bien había pensado en un trasfondo filosófico de Cortázar que me parece que en cierto modo es más fácil, ¿no? Es que Borges es una personalidad tan multifacética, ¿no es cierto? Que, que resumirlo en una receta filosófica me parece que sería, digamos, disminuirlo en su dimensión. Eh, Hay tantas vertientes de Borges que posiblemente podríamos decir que es el gran pensador posmoderno de alguna manera, ¿no? Sin duda. Porque a ver, realmente estoy pensando en voz alta porque no había pensado en esta pregunta, pero me encanta, ¿no? Quiero decir algo sobre la filosofía, en primer lugar. Tú dijiste que es profesión. Yo dudo mucho que la filosofía sea profesión y deba serla, más bien, ¿no? Yo diría, ¿por qué puede ser una profesión la filosofía? No, más bien la sofística sí era una profesión, ¿no? Los sofistas ganaban mucho dinero con sus discursos, digamos, asesorando a los políticos. Hay sofistas actuales también que ganan mucho dinero, a señores que... Cualquier alusión a esta época en particular es pura Sí, coincidencia. no, pero es cierto, ganaban muchísimo dinero y también, bueno, no nos olvidemos también que estamos en la época de la postverdad, ¿no? Ya no se sabe qué es verdad y qué es otra cosa, ¿no? Y mentira, digamos. Bueno, el asunto es que para mí la filosofía es un producto totalmente griego, ¿no es cierto? Occidental, griego. No solo por la palabra, ¿no? Sino por toda la trayectoria. En realidad, el desarrollo del pensamiento filosófico fue un desarrollo desde los presocráticos que quedaron un poco olvidados, siguiendo un poco la idea heideggeriana, estoy ahora diciéndolo, ¿no? Pero la filosofía, y ahora pensando como pensaría Borges posiblemente a partir de Oswald Spengler, ¿no? La decadencia, Cadencia de Occidente. ¿no es cierto? Der Untergang des Abendlandes. O sea, eso también es los de los países del Poniente, ¿no? El hundimiento de los países del Poniente pudiera traducirse esta obra de Spengler. Pensando en Spengler y que Borges era un poco spengleriano, hay un ciclo que se cierra, ¿no es cierto? Es decir, Occidente ya se cerró posiblemente a partir del siglo XX. Para mí, personalmente, el siglo XXI recién ha comenzado el año pasado, con la pandemia.
Es decir, y aquí empieza también posiblemente, ¿no? Claro, lo digo como una hipótesis, ¿no es cierto? Posiblemente comienza un mundo totalmente nuevo. Esperemos que no sea el anunciado mundo Huxleyiano o Orwelliano, ¿no es cierto? Lamentablemente, si fuéramos a eso, sería muy triste, ¿no es cierto?, para la humanidad. Espero que tengamos la suficiente fuerza humana, ¿no?, para poder trascender al transhumanismo que se preanuncia, ¿no es cierto?, que no es el Übermensch de Nietzsche, el superhombre de Nietzsche, no para nada. Es otra cosa muy diferente, ¿no? Es un superhombre tecnológico, un poco anunciado por mucho cine de ficción científica o de distopías, ¿no es cierto? En fin, volviendo a eso, como dice Heidegger, Nietzsche es el último filósofo, el último metafísico, él cierra la metafísica, ¿no? Y Heidegger realmente estaba pensando justamente en esto. Quizás la única obra filosófica en el sentido tradicional es Sein und Zeit, el ser y tiempo, ¿no es cierto? Lo que sigue después son trabajos hermenéuticos, filológicos, de rescate de algo muy original que se pensó antes incluso de Sócrates y de Platón y de Aristóteles. Entonces, bueno, a partir de ahí podríamos pensar un poco en Borges. Borges admiraba mucho a Riberson, el filósofo francés, que escribió bastante sobre el tiempo, ¿no es cierto? Y a él le preocupaba el problema del tiempo como una cuestión. En algún momento dice, si se resuelve el problema del tiempo, se resuelve todo el problema de la metafísica. Sí. No creo que lo haya podido resolver, a pesar de que muchos cuentos giran alrededor de esta cuestión fundamental, ¿no es cierto? Y Heidegger también escribió sobre el tiempo, ¿no es cierto? Ser y tiempo, tiempo y ser, también hay 2 libros sobre eso. En fin, el problema del tiempo todavía es una de las grandes incógnitas de la filosofía de la humanidad. Entonces, también dudo que deba existir, y perdón si ofendo a alguien, el oficio del escritor, ¿no es cierto? Porque el escritor, en la medida en que se convierte en bestseller, posiblemente, bueno, generalmente se convierte así cuando ya ha publicado muchas obras y vive de eso, etcétera. Pero no sé hasta qué punto ni Borges ni Cortázar fueron escritores profesionales en el sentido de que vivieron de sus libros. Cortázar sí, posiblemente al final de sus días, al final de sus años, porque realmente su profesión o de lo que vivía era la traducción, ¿no es cierto? La traducción simultánea en la UNESCO, etcétera. Y Borges fue quizás una cierta fortuna personal y tradicional de su familia, empleado, profesor, etcétera, etcétera. Después, por supuesto, claro, sus obras se difundieron por todo el mundo y seguramente las regalías son muy importantes, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, no sé si la respondí o hice muchas digresiones. Me resulta muy difícil decir o resumir una filosofía de Borges. Bergson mismo decía que en cada pensador hay algo como una intuición fundamental, ¿no? Yo no sé si la intuición fundamental de Borges haya sido algo así como el Aleph, que podría ser, digamos, una especie de espinosismo, una especie de panteísmo, como era el de Spinoza, podría ser. No sé, en realidad no me lo había preguntado porque pareciera que cuando uno entra en las obras de Borges son tan diversas unas de otras, a pesar de que hay un estilo y hay una adjetivación, sobre todo una cosa que sí me ha llamado mucho la atención es esos pasillos fatigados, por ejemplo, esa adjetivación tan casi homérica, no homérica, pero pareciera algo que creó Borges, ¿no es cierto? No, cosas por el estilo, ¿no?
Entonces sí me resulta verdaderamente difícil. Quizás si viéramos una obra en especial, podríamos ver a dónde va, pero después vemos otras cosas. Habla del eterno retorno de Nietzsche. No sé si bueno, en algún momento habla de, como dice, en vez de, Friedrich Zaratustra, dice, en algún pasaje, Friedrich Zaratustra, es decir, Friedrich Nietzsche, ¿no? Pero dice, no sé si es un error, pero no creo, en la edición de MC lo leía ahora hace un rato, incluso estaba repasando algunas cosas, y dice Friedrich Zaratustra, ¿no? Me llamó mucho la atención. En fin, claro, esto es porque siempre la obra de un escritor es de alguna manera u otra el reflejo de su autor. Y también, volviendo al tema anterior, vamos a concatenarlo, el hecho de que sea el reflejo de un autor, uno es, como decía Ortega y Gasset, yo y las circunstancias, ¿no es cierto? El contexto, lo que llamaban los existencialistas la situación. Por eso creo que no es lo mismo nacer en Buenos Aires o en Berlín o en New York o en Madrid o donde fuere, ¿no? Eso nos condiciona de una manera muy importante, nos condiciona culturalmente y eso significa una serie de categorías, una serie de formas de pensamiento, una serie de formas de hablar que también son formas de pensamiento, ¿no es cierto? Y que son fundamentales, ¿no? Sí, bueno, dijiste que no ibas a contestar, No, que te bueno, había agarrado así, pero pero es precisamente ese es el tema. O sea, voy a tratar de destacar algunos aspectos, por ejemplo, uno, porque lo tocaste todo y creo que eso da pábulo también para ciertas opiniones, que a veces pueden resultar digresivas, pero en el fondo sí están concatenadas. Nada en Borges, casi todo en Borges es laberíntico. Eso sí, es un hecho. Totalmente de acuerdo. Sí, y va más allá de la broma que se puede hacer sobre eso. Correcto. En primer lugar, el tema que has citado es, porque mencionaste también la adjetivación. En Borges hay dos valoraciones. Una parte tiene que ver con el asunto estilístico, propiamente dicho. Claro. Hay una parte estilística, digamos, para mí una especie de quinta esencia, un quinta esenciado del lenguaje, del español. Por eso Fuentes dijo que hay algo que se llama constitución borgiana, que no solo tiene que ver con la apropiación de temas, sino con la manera en que los presentaba. El español de Borges es un español que se reinventa, lo reinventa él. Hay una lengua borgiana que es inimitable, además, es inimitable. En Borges, tanto en la poesía como en su prosa, en su narrativa, es todo tan cuidado, es además tan seco, hay muy poca subordinación, si empezamos a hablar de eso. Correcto. Y luego está el tema de la adjetivación. Hay una adjetivación, desde los primeros libros está y lo mantiene porque es como una marca de fábrica. Sí. Hay un poeta, Marco Antonio Madrid, compañero de acá, que siempre se ríe. Uno de los textos que a él le gustan de Borges es La historia universal de la infamia. Ajá. Y hay una parte donde él como que extrae esas y mientras tomamos café me lo recuerda. Y es donde él, no recuerdo si es en El impostor inverosímil, Tom Castro, ajá, donde dice la golosina fatal. La golosina fatal. Y luego encontramos siempre ese tema de la adjetivación en Borges. Pero sí. El otro tema es ya, aunque no se quiera, los análisis casi siempre parten de lo significante a la parte del significado. Y en el significado es donde está el tema del trasfondo filosófico. Hay quien dice de que en Borges lo que hace es esa apropiación y es solamente como lo filosófico sería como un pretexto, como una manera de encuadrarlo todo. Pero cuando se considera la obra borgiana en su totalidad, te das cuenta que no, claro, eso va mucho más allá, por eso resulta tan complejo. Claro. Y por eso cuando lo que me estás diciendo, yo lo comprendo, sí, pero quizás no es tan fácil de explicarlo. Por ejemplo, no, de acuerdo.
¿Ha leído la filosofía occidental? Sí, pero la maneja, la extrae, toma grandes temas de ellos, pero los aplica a la vida. Por ejemplo, hay tantas lecturas. Clon Var Orbis Tertius es un cuento extraordinario para mí, extraordinario. Sí, es fantástico, sí tiene ese elemento fantástico por muchas razones, pero también ahí está la expresión filosófica. Hay una expresión filosófica, está sustentado en algo, en la existencia de un universo paralelo. Claro, claro. Y en la noción cierta de que ese universo paralelo se ha venido introduciendo a través de los libros. Ahí es donde está el tema cabalístico. Porque claro, yo creo que te pregunté en una conversación informal el tema de la cábala y la cábala, pero sí, ir más allá de la decoración de la cábala, y lo encontré en Harold Bloom. Harold Bloom dice que él es judío, ¿verdad? Sí, claro. Derrida es judío. Claro. Y han señalado que por qué a ambos les ha interesado tanto la cábala. ¿Y por qué le preguntan a él, cree que a Borges? Y dice, quizás porque nosotros, no sé si Borges es judío, dice, pero nos interesa a los tres, dice, en el sentido que trabajamos con textos. Entendemos que el mundo puede ser explicado a través de un texto y que el mundo a su vez puede ser un texto. Eso es filosofía. Entonces, claro, por eso es tan difícil en Borges todo esto, porque el tema, y vuelvo, porque también alguien me dice, pero ojalá que hablen también de cuentos. Bueno, esto es hablar de un cuento específico, ya mencionaste el Aleph, pero claro, en Clon Var Orbis Tertius, esa invención de ese mundo paralelo se da a través de un libro, y aparentemente es un juego intelectual de quienes crean una enciclopedia que es apócrifa. Oíme bien todo pero finalmente empiezan a surgir objetos que son inverosímiles, que tienen densidades extraordinarias, insólitas, pero ¿qué pasa? Que en el final del cuento, este mundo, el mundo nuestro, si lo entendemos como tal, el mundo de la realidad, está siendo asolado por el mundo de tu. Claro. La realidad, así entre comillas, también está siendo asolada por eso. Y finalmente hay un Borges que está, oíme bien, entra al cuento él ya y se coloca para dar ya esa situación de el amarre con la realidad inmediata, y dice, yo me encuentro aquí, te los imaginas él diciendo, con una incierta traducción, dice. Sí. O sea, está trabajando y él se pone, y el mundo se cae a su alrededor y él está con una traducción. Si eso no es filosofía hecha literatura, yo no sé qué será, Raúl. Sí, para mí siempre pensé, esto creo que yo no lo dije todavía, es que los límites entre la filosofía, la literatura y la literatura son límites borrosos. Claro, lógicamente hay algunos autores más filósofos, por decirlo de alguna manera, y otros más literatos, ¿no? Pero claro, en un autor que nunca pudiéramos pensar que es literato, como Wittgenstein, tiene para mí en el Tractatus dos frases que son, bueno, sobre todo una, ¿no? Pero a la otra también es una reflexión sobre el lenguaje y es filosófica, bueno, y literaria de alguna manera, ¿no? Los límites de nuestro lenguaje significan los límites de nuestro mundo, ¿no? Esto es algo muy importante, ¿no? Porque, y tiene que ver con lo que estabas diciendo, Borges. El asunto de nombrar las cosas es el hecho mismo de la creación de las cosas, ¿no? Esa es un poco una idea borgiana, no solamente borgiana, ¿no? Sino también heideggeriana, etcétera. Aunque Borges creo que no conocía a Heidegger y nunca lo menciona, me parece, ¿no? No lo he visto, por lo menos, mencionado en ningún lado, ¿no? Bueno, lo que quería decirte es que los límites son borrosos. Nietzsche es el caso quizás más emblemático, ¿no es cierto? Así hablaba Zaratustra, que es filosofía, es literatura, pero es las dos cosas en realidad, ¿no? Y otros textos también de Nietzsche, ¿no? También escribió poesía Nietzsche. Por lo tanto, cuando yo me estaba graduando de filosofía, le pedí a la hija de Roberto Arlt, que es otro escritor muy importante de Buenos Aires, muy representativo de Buenos Aires, a la hija de Roberto Arlt,
le pedí que me orientara o que asesorara una tesis sobre su padre, sobre Roberto Alba, porque también encuentro y encontraba en aquel momento, bueno, yo no lo haría nunca, ni la hice esa tesis, pero sí le solicité a ella que me orientara en ese sentido y hacer una tesis de filosofía sobre Roberto Alba. No fue admitida esa tesis, ¿no es cierto? Porque, claro, hay filósofos muy, o supuestos filósofos muy encasillados, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Está aquí, la literatura está ahí. En Borges hay vasos comunicantes permanentes, ¿no es cierto? Menciona cantidad de filósofos, desde Heráclito a Pitágoras hasta Spinoza y en fin. Schopenhauer. Puesto, etcétera, claro. Sí, Paul de Man, el crítico norteamericano, dice que Borges tiene o encuentra un parentesco con los relatos filosóficos de Voltaire. Eso lo dice Paul de Man. Y explica por qué. Y en realidad cuando haces una pequeña aproximación desde la literatura comparada, te das cuenta que sí, que efectivamente es cierto. Bueno, hay un texto maravilloso en el Candide de Voltaire en donde se burla de Leibniz, ¿no? Pero sí, claro, todo. Sí. Es un texto maravilloso. Y en realidad... vivimos en el mejor de los mundos posibles y lo que pasa es siempre lo mejor. Sí, exactamente. Eso Voltaire se burla prácticamente de eso, ¿no? Y creo que en el caso tanto de Cortázar como el de Borges, también hay algunos, noté el otro día, releyendo algunos pasajes de Rayuela, unos guiños en contra de Kant, ¿no? Porque habla de las categorías del entendimiento, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Pero si siempre... quieres, pasemos a eso, al tema del que decías de lo filosófico, porque también yo encuentro en Cortázar, o sea, la expresión filosófica, el trasfondo filosófico en Cortázar. Bueno, yo creo que ahí es, como te decía, un poco más fácil en cierto modo, ¿no? No quiero tampoco reducir a Cortázar a una cuestión filosófica dogmática, por supuesto, pero me parece que ahí podemos rastrearlo en la patafísica, ¿no es cierto? Es un movimiento muy interesante que inició Jarry a principios a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Con el Beauvoir. Sí, un Beauvoir es una obra, pero permíteme porque aquí lo saqué. No, está en otra obra de Jarry. Sí, a ver. Sí, se llama Doctor Faustrel, patafisicien, ¿no? Es, las gestas y opiniones del doctor Faustrel, patafisicien. Patafísico. Bueno, según una etimología bastante dudosa, dice que viene de ta metafísica, ¿no? Ta metafísica, que es lo que se traduce normalmente por metafísica, ¿no? Y se le atribuye a Aristóteles, lo cual es un error histórico, ¿no? Pero no, para no entrar en eso, porque eso nos llevaría a otro lado, epi lo traducen como alrededor de lo que está más allá de la física, pero epi en griego realmente no quiere decir alrededor, sino sobre, ¿no? De ahí epitafio y cosas por el estilo, ¿no? Epígrafe, en fin, esas palabras, ¿no? Pero es una especie de ciencia del absurdo, ¿no? Yo creo que hay que relacionar todo esto con, en primer lugar, con el dadaísmo y con el surrealismo, ¿no? Estos dos grandes movimientos de principios del siglo XX. El dadaísmo quiero decir, la patafísica es un poco contemporánea de eso, ¿no? Pero después se ha constituido como una especie de escuela, una escuela filosófica, si se quiere, ¿no? Pero a la cual han adherido gran cantidad de personalidades, entre ellas hasta Humberto Eco encontré, ¿no? Adherido a esta escuela de patafísica, ¿no? Es un poco, ¿cómo podríamos decir? Es la filosofía de tomar en broma
lo que la mayoría de la gente se Toma en serio. toma en serio y lo dice Cortázar muy seriamente. La risa es algo muy serio, ¿no es cierto? Y yo también pienso lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos sobrevivir sin la ironía en aquella tumba vil que compartimos en algún momento? ¿Te acuerdas? Tumba vil. Tú escribiste un texto que me gustó mucho, que creo que se inspiraba en Alphaville de Jacques-Luc Godard, ¿no? Me parece. Entonces era Tumaville, por un director de la Escuela Internacional de San Pedro, que Mr. Tuma, ¿no? El matemático. Perdón, me dispersé un poco. Bueno, es esa idea de ver un poco el lado humorístico. Yo también escribí un libro que se llama La pedagogía del humor, ¿no? Sí. Creo que es una forma tan, bueno, de encarar la vida, no solamente de encarar la pedagogía, ¿no? Pero sobre todo con adolescentes, Cortázar habla de engolamiento, ¿no? No sé si se entiende en este contexto cultural la palabra engolado, ¿no? Algo muy ¿cómo podríamos decir? Artificialmente impostado, sería eso quizás, ¿no? La mejor forma de decirlo, ¿no? Entonces ese engolamiento ha sido maravillosamente representado en la conducta en los velorios, por ejemplo, ¿no? De la historia de Cronopios y de Famas, ¿no? Entonces, cómo van tomando el velorio. También eso que contabas de Borges puede explicar dos cuentos, un cuento y una novela. Los premios y Casa Tomada, ¿no es cierto? Esa cosa incógnita, esa cosa metafísica que nos va invadiendo. Nietzsche decía, el desierto avanza, ¿no es cierto? Posiblemente sea algo de eso, ese mismo sentimiento. Tú me mencionaste también algo de existencial, ¿no es cierto? Lo existencial creo que está muy presente en Rayuela y en otros textos de Cortázar, ¿no? Oliveira es Cortázar, por supuesto, pero es un personaje sumamente existencial, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto de existencial, no es cierto? Y lo menciona en algunos de los textos de Rayuela, es esta angustia por la existencia, ¿no? La entrada, digamos, al ser, tanto para Heidegger sí es justamente la angustia, ¿no? Palabra un poco ambigua en alemán, ¿no? Angst quiere decir miedo también, ¿no? Pero en realidad siempre se ha traducido, yo creo que la palabra angustia en castellano es una palabra fuerte, muy diferente al miedo, porque el miedo es ante algo concreto, mientras que la angustia es algo que se expresa frente a algo desconocido e intangible también, ¿no? Porque en la Casa Tomada y en los premios nunca se sabe qué es lo que está sucediendo, que está avanzando, pero que no les permite que se va comiendo, digamos, esa casa, en el caso de la casa, y en el barco la popa está vedada y también sucede algo parecido, ¿no? Eso te iba a preguntar, pero y te adelantaste en el tema de Rayuela, porque yo sí coincido y recuerdo que una vez ya lo habíamos conversado. Ajá. O sea, el elemento existencial en Rayuela. Lo que pasa que no está muy bien trabajado porque es consustancial a la novela. No es que está solamente creando como tratando de literaturizar al existencialismo sartreano. No, es algo consustancial. O sea, este protagonista, ahí yo veo, y te quería comentar, lo tengo aquí, lo anoté precisamente para no perderlo, era cómo en esa novela, en Rayuela, se da esa conjunción. O sea, vemos el manejo de lo filosófico, también con esa sutileza borgiana, claro que en la clave cortasariana, ¿no? Y también en el tiempo que le toca vivir a Cortázar, ¿verdad? Cortázar vive en París en plena efervescencia del existencialismo. Pero también ese personaje,
que tiene esta angustia, que yo también la veo así, esta angustia, Oliveira, ¿verdad? Sí. Pero tiene su contraparte que es un doble prácticamente, que es Traveler, que es el que se queda en Buenos Aires, ¿verdad? Quien también, allá vamos a encontrar al doble de la maga en Talita. Exactamente, sí, Es esa parte genial, cómo se condensan para mí, ¿sí? Se condensan esas dos grandes vertientes, claro, de la ficción fantástica argentina, pero también de la preocupación filosófica en esos dos autores. Sí, no, y además que Borges, perdón, Oliveira, él le sucede algo muy curioso porque confunde a Talita con la maga, ¿no? Sí, sí, exacto. El famoso, pero también está, pero ahí está la parte de lo patafísico también, Raúl, antes que lo olvide. El episodio famoso del tablón. Sí, claro. En el tablón, mira, tiene una enorme tensión porque claro. Talita queda en medio entre los dos, entre Traveler y Oliveira. ¿Para dónde avanza? Está casi a la mitad y lo que está mandándole es una bolsa en la que está el mate y que han llenado de clavos para que pese. Todo eso ya es patafísico. ¿No? Sí, porque son acciones. Sí, porque ¿no? Es absurdo casi, ¿no? Exacto. Pero es tan serio también. Claro. Pero es tan serio. Y luego la parte que algunos, yo se la narré a alguien cuando conté eso, me dice, es un invento tuyo. Léela bien, le digo, porque le he leído. Y es que esta escena, ¿verdad? Una parte es lo que se está contando, pero la otra parte tiene que ver con la manera en que eso es dramático. Es dramático para mí, para ambos, porque la mujer se está decidiendo, la mujer a la que ambos aman. Pero la manera en que Cortázar le quita e introduce el elemento humorístico, ¿recordás cuál es? Abajo hay unos niños viendo. Entonces después en otros capítulos, de esos cortitos, los niños dicen, sí, y a la señora se le veían los pelos, dice, porque Talita solo se ha puesto un vestido porque estaba desnuda. ¿Te imaginas toda esa parte genial? Sí. Porque eso no es accesorio, eso tiene que ver. Es igual con la parte que ocurre en el lado de acá, cuando están en París, al concierto al que asiste de la famosa Berthe de Trepat. Sí. Eso es desopilante, eso es totalmente patafísico, es absurdo además, todo. O sea, ¿cómo condensa todo? Exactamente, sí, absolutamente. Sí. Bueno, quiero decirte que también, en algún momento me pareció vivir la Rayuela, no leerla solamente, sí la leíamos con mi pareja en el momento en que estaba en esa buhardilla, digamos, que más o menos describí, y la vivíamos realmente, ¿no? La muerte de Rocamadour tan entrañable, ¿no? Hay una especie de poema en prosa. Es un poema en prosa. Rocamadour, ¿no? Es que él lo recibe, lo lee en un libro, en un disco que se llama el Cortázar, no sé si oral pero dice en ese disco, se ha perdido el sentido oral de la literatura, ¿no es cierto? Comienza a leer algunos fragmentos, ¿no? A saber a dónde estará ese disco, ¿no? Pero es de lo que hablábamos de que Rayuela tiene ese momentos que la prosa alcanza unos niveles poéticos. Claro. Para mí hay más poesía en Rayuela que en los poemas que Cortázar decía que eran poesía. Ese es un juicio que puede parecer aventurado, pero es un gran poeta. Yo lo dudo un poco, no, por lo menos no me ha traído la poesía de Cortázar, sí la de Borges. Quien sí es un gran poeta es Borges, sí. Borges definitivamente, y cada vez se le valora más la poesía. Sí, es un gran poeta, muy diferente, muy extraño, muy innovador, en fin, todo lo que podamos decir. Pero sí hay una gran poesía, y creo que esta también, y eso es importante, me parece recalcarlo, no sé si estarás de acuerdo tú con esto, que una literatura que no tenga un trasfondo filosófico, digamos así, como el que tiene Borges y Cortázar, y por otro lado, no tiene poesía, lo mismo que el cine, ¿no es cierto? Un cine que no tiene poesía no sirve, no es algo terrible de ver, ¿no? Y la poesía se manifiesta quizás. Ayer estaba viendo una película y entonces la cámara siempre se posaba en una mariposa, ¿no? Como un leitmotiv de la película.
Y eso son elementos que son elementos poéticos totalmente, ¿no? En Cortázar, yo creo que infinidad de pasajes de Rayuela y de los cuentos son absolutamente poéticos, ¿no? Sin duda, sí. Y en Borges, en Borges lo que pasa que en cierto momento, producto quizás de todo el tema de la valoración del compromiso en la literatura, entonces se desechaba la poesía de Borges precisamente por ser una poesía, decían, helada del conocimiento, y lo que existía era desconocimiento de la poesía, porque Borges viene de una raíz poética popular, bien lo sabes. Claro. Digamos, Borges hizo milongas. Claro, La milonga Jacinto Chiclana. Sí, exactamente. O sea, a breva de Borges, ese hombre que todo mundo lo quiere colocar como un anglófilo, que negaba, en realidad está sentado en la base de la poesía popular argentina. Totalmente de acuerdo. ¿Qué puede ser más argentino que eso? Es igual su debut, uno de los primeros cuentos en los que ya Borges hace literatura propiamente dicha, o sea, desde el punto de vista de una creación de que no tenga tanto referente, es Hombre de la Esquina Rosada, ¿no? Claro. Que le llevó casi 10 años escribirla. Ahora se han encontrado los borradores que incluso algunos publicó donde estaba elaborando precisamente esa idea, ¿verdad? Claro. Y el tema es tal en Borges, o sea, para quien... Es que en Borges eso creo que yo fue de las grandes críticas y luego se le hicieron también a Cortázar, el tema de la identidad. ¿Qué es esa identidad? ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Porque te imaginas, Borges tiene uno de sus últimos cuentos, de los que ya dicta a su madre, que se llama Ragnarok. El Ragnarok es el fin de los tiempos para los escandinavos, pero cuando esos dioses descienden, esos dioses que vienen ya a perder el mundo, esos dioses vienen vestidos como compadritos. No lo he leído ese cuento. Una cuestión, está en los últimos ahí, es una cuestión genial. Le dictó muchísimos cuentos a su madre, incluso sí. el final de La intrusa, ¿no es cierto? Este cuento se lo dijo la madre, ¿no? Sí, se lo sugirió, sí. Hermano, algo así, ¿no? Sí. Los hermanos. Intrusa, el hermano mayor le dice al hermano menor, los dos estaban enamorados de la misma mujer, y entonces vamos a trabajar, hermano, después que vienen de enterrarla ya. Sí, la mataron, eliminaron el valladar que tenía, su amor filial, pues. Entre ellos dos, ¿no es cierto? Sí, claro, sí, extraordinario. Que la madre es la que le dictó el final de Borges. Sí, pero Borges también, esa relación con la madre lo marcó y creo que le da un poco de ese acento que tenía, esa ironía borgiana que ocurre. Bueno, la ironía posible viene quizás de la abuela inglesa o de Inglaterra, porque eso es muy característico de los ingleses, ¿no? Esa ironía. Pero también yo diría que es una ironía que está en el ambiente de Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad también multifacética, ¿no es cierto? No son iguales todos los barrios. Había un cantante de los 100 barrios porteños, decían en una época, ¿no? Que se llamaba Alberto Castillo, ¿no? Pero los barrios porteños realmente tienen una identidad bastante propia, ¿no? Por ejemplo, el barrio de Once es un barrio habitado por bastante gente de la comunidad judía. Ahí estaba la Daya, creo que se llamaba, ¿no? El centro judío que fue dinamitado, ¿no es cierto? En ese barrio. Hay otros barrios que tienen otra identidad muy diferente. Por ejemplo, el barrio norte, donde él se identifica, Borges, es un barrio, digamos, como lo decíamos nosotros, de high society, ¿no? O sea, de alta sociedad, de gente, y que hablan un poco como Borges, ¿no? Claro, Borges tenía una dificultad, no sé exactamente a qué se debía, pero bueno, es un poco la forma de hablar de la gente de Barrio Norte. Entonces también eso traía ciertos resquemores. No nos olvidemos que la Argentina
como la mayoría, no sé si la mayoría de los países, pero España y Argentina, por ejemplo, en ese aspecto tienen una característica bastante común, ¿no es cierto? Hay dos grandes grupos, el peronismo, digamos, o el populismo, un gran populismo que habita la Argentina desde el 45, y otro sector que era el sector tradicional, ¿no es cierto? Borges siempre se identificó con ese sector, ¿no? Pero eso no, bueno, claro, la discusión de la literatura comprometida, un poco superada, creo, en estas épocas ya, por suerte, ¿no? Porque ahora estamos en un mundo postmoderno, ¿no es cierto? Donde no hay aparentemente estas contradicciones, o no sé si se ha terminado la historia, como dice Fukuyama, ¿no? O a qué vamos, ¿no? Porque sí estamos en una historia muy diferente, ¿no? Ya las confrontaciones ideológicas parecieran haberse terminado y hay otras confrontaciones diferentes. No sé qué desafíos tendremos por el futuro. Yo diría sobre esto, porque el tema no se puede obviar, no lo toqué porque creo yo que en cierta medida es irrelevante una vez que te informas de lo que ocurrió, pero yo creo que para Borges, digamos, los posibles errores que pudo haber cometido en su apreciación de la realidad argentina, sobre todo, yo creo que los redimió o fue ayudado por Sábato a redimirlos cuando hay una foto incluso famosa donde él incluso está llorando. Y no se le puede juzgar, digamos, por eso, porque no mató a nadie, no hizo nada, no hizo propaganda de nadie. Entonces, no. Y luego ahora hasta de Cortázar, que se revisa su adhesión irrestricta a la Revolución Cubana, también tuvo su razón de ser, ¿verdad? Ambos fueron personas íntegras y sobre todo lo que nos ha reunido hoy acá, que es hablar de dos extraordinarios escritores. No ajusta el espacio de una hora para consignar esa enorme riqueza que ofrecen sus obras. Sin lugar a dudas. Estoy orgulloso de haber nacido en la tierra argentina, es justamente por lo menos por estos dos grandes hombres, grandes escritores, grandes personas, además, no solamente, porque no han sido solamente escritores así, digamos, profesionales como hablábamos al principio, sino que han sido personas cabales, ¿no? Sí, les tocó lidiar con la vida, con sus circunstancias personales, con todo, y lograron crear en medio de muchas dificultades una obra que creo yo, bueno, lo que dijiste, quizás aclarar la parte cuando dijiste de postmoderno, hay quien no se da cuenta, Pierre Menard, autor del Quijote, prefigura la postmodernidad, prefigura también un elemento vital en las teorías y en la crítica literaria, que es el tema de la intromisión, por así decirlo, o la valoración de la subjetividad del lector en la apreciación de la obra literaria y cómo eso también define la obra literaria en sí misma. Absolutamente. O sea, que eso lo comienzan a desarrollar hasta en la década de fines de los 70, los teóricos alemanes. Entonces, hay tantas cosas, ¿verdad?, en estos escritores que yo creo que definí al principio como inagotables y creo que no nos vamos a cansar. También siempre existe la posibilidad de un acercamiento nuevo, ¿no? Pudiéramos hablar muchísimo tiempo, pero creo que ya hemos terminado el tiempo. Sí, ya estamos terminando el tiempo. Raúl, quiero agradecerte. Siempre es para mí un enorme placer conversar contigo. Para mí también lo fue y espero que podamos reunirnos personalmente y también con el público, ¿no? Agradecer al público que ha tenido la paciencia de escucharme y escucharnos, aunque creo que ha sido en algunos momentos interesante, sobre todo tus participaciones, Mario. No, de ninguna manera. Mucho gusto, ha sido un gran placer, francamente. Un placer, Raúl. Saludos a la distancia, cuídate mucho y cuídense todos ustedes. Esto ha sido Entre Paréntesis con esta conversación que se titula Lecturas Rioplatenses, Borges y Cortázar. Muchísimas gracias a Raúl Arechavala, gracias a toda la gente en el CAC que nos apoya siempre, y gracias a ustedes por su complicidad. Nos vemos dentro de 15 días
con la segunda parte, donde estaremos hablando acerca de César Aira y de Ricardo Piglia, con el escritor nacional Giovanni Rodríguez. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, Raúl. Mucho gusto.